Vamos a hacer una lectura comprensible. Yo tuve el privilegio, hace ya algunos años, bueno, por muchos años, pero algunos años tuve la oportunidad de asistir a un instituto secular que se llama Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Barcelona. Y asistí 2 o 3 veces a la semana, a veces media mañana, media tarde, y durante 5 años, para terminar esos estudios. El día 29 de mayo del año 96, perdón, sí, bien digo, 96. Me acuerdo el día porque es el cumpleaños de mi señora, 29 de mayo. Bien digo, 29 de mayo. Y quiero decirles que la comprensión de lectura, la comprensión de la lectura es la primera interpretación que uno le puede dar a un texto. Hay una máxima que enseñan los eruditos, hermanos nuestros, que hay muchos eruditos entre nuestros hermanos, que las palabras expresan ideas. Y la primera comprensión que nosotros tenemos de un texto es la lectura correcta. Y que los puntos están ahí con un propósito, las comas, las contracciones, las interrogaciones. Y que las palabras expresan ideas. Que las palabras y los conceptos tienen que ser entendidos en un contexto general. Y aquí vamos a entrar en una serie de discursos que tenemos que quedarnos no en la especulación, sino en el contexto en que fue escrita. Aquí hay un hombre, aquí está el mal, el enemigo que quiere siempre socavar la obra de Dios, la corona de la creación de Dios, el hombre hecho a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros lo ponemos en el contexto, nosotros conocemos el inicio y el fin, pero los protagonistas no. Entonces nosotros tenemos una ventaja que es tremenda, de que sabemos que Dios bueno lo sanó y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Pero lo interesante para nosotros, en este estudio que estamos haciendo de Job, es entender cómo reaccionaron las personas que no estaban sufriendo el plan de Satanás, ¿ya? Y Job, que no sabía, no entendía, pero igual tenía fe y confianza en Dios. Y entonces empiezan una serie de discursos. Entre discurso y discurso se exaltan las bondades y las verdades de Dios, que son pura doctrina pura. Ustedes pueden tomar al azar, de repente fuera de contexto, alguna frase, pero hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor es una respuesta de un hombre equivocado, de un hombre afligido, o de hacer un juicio apresurado y de hacer responsable a Job de su condición por su maldad. Esa es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Y entonces vamos a retomar ya la frase que nosotros estuvimos leyendo, ¿verdad?, la última vez. Y quiero comenzar en el capítulo 6, ya, de lo que vimos. Ya. Bueno, primeramente, que los amigos de Job, ¿verdad? Respondió entonces Job y dijo varias cosas. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 6 para retomar un poco y luego seguimos con el 7 y el 8 si es que alcanzamos a hacer algo. Ya dice Job en el capítulo 6,
6, verso 14, hablando de sus amigos de Job, dice: el atribulado es consolado por su compañero, Bildad, Bildad, Elifaz y Eliú, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron con un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por las heladas y encubiertas por la nieve, ¿verdad?, subterránea, que al tiempo del calor son deshechas, como hemos visto, los amigos de Job, y al calentarse desaparecen de su lugar. Verso 18 dice: los amigos de Job se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Hermanos, una de las cosas más tristes que alguien puede hacer es cuando queremos atribuir algo a las demás personas en circunstancias que nosotros no conocemos el fondo. Ellos no conocían ya que Satanás estaba tratando de ser destruido por el diablo. No es que Job fuera malo, no es que Job violaba la palabra de Dios, porque, como dijimos al principio, en el capítulo 1, versículo 8, dice, y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios reconoce de la virtud de sus hijos. Entonces, cuando nosotros decimos: mira, claro, que resulta que si era pecador no era pecador porque sufría, no, eso está descartado por la palabra de Dios. Dios reconoce la virtud de sus hijos y sabía que qué clase de persona, qué clase de individuo, desde el punto de vista moral, espiritual era. Dice: perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, recto, lo dice Dios, no el hombre, recto, moralmente justo, temeroso de Dios, digamos, que tenía una obediente disposición a la palabra, hacía sacrificios de mañana y de tarde por los hijos, por si podrían haber ofendido a Dios en sus fiestas, sus comidas, etc. Y apartado del mal, o sea, santificado al Señor, no satisfecho con las cosas del mundo. Y él tenía todas las posibilidades de ser un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, le iba muy bien, al respeto de mucha gente, pero sin embargo, él escogió el camino de Dios. Cuando nosotros hablamos, tenemos eso en mente, tenemos que tener eso en mente cuando leemos los discursos. Dice en el versículo 21-23, yo no les pedí ayuda ni les dije que vinieran. Dice el verso 21, 6:21, ahora ciertamente como ellas sois vosotros. Ya, pues habéis visto el tormento y teméis, ¿verdad? Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. ¿He hecho yo eso para que ustedes me traten así, diciéndome que yo soy el malo, el perverso, y que estoy sufriendo porque soy un pecador, un perdido? La actitud de Job. Y como deben ser los discursos de las personas que exhortan a los demás. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Esa es una máxima. Es una máxima. Cuán eficaces son las palabras rectas. Nadie puede negar semejante cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, vosotros me censuráis. Pensáis, escuchen verso 26, censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Aquí ellos no mostraron ninguna compasión con Job, sabiendo la condición terrible, la condición, pero él no estaba, había sufrido tenía tal sufrimiento que estaba incapaz psicológica y emocionalmente de resistir casi. Y lo único que Dios quería era que aguantara.
Él era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Y él sabía eso, pero él no entendía por qué. Esa es una de las lecciones grandes que tenemos que aprender. Cuando no sabemos por qué sufrimos, aunque somos buenas personas, tratamos de ser buenos hijos de Dios, a pesar de todo eso, siempre confiar en el Señor. Yo les refería a ustedes que, por favor, no se olviden de marcar el texto que es clave, ¿ya?, en el libro ¿cómo se llama? Del libro de Job. Siempre tenemos que estar atentos a la tremenda declaración que él hace. Estoy tratando de buscar aquí, ya, que habla del texto clave del libro de Job, que está en el capítulo, espérense un poquito, lo voy a ver aquí, para que entendamos, ¿verdad?, qué es lo que inspira, qué es lo que sostiene, ¿verdad?, a este Job. Bueno, si lo encuentro enseguida, pues yo les digo. Ya se me va que tengo tanto. Aquí está. Capítulo 19. Después de un discurso, ¿verdad?, cuando Job confía en que Dios lo justificará, pero él no sabía, no, estaba ahí, qué sé yo, sufriendo. Cuando el hombre cae, le abandona la mujer, los hijos, los parientes, los amigos, ¿verdad? Siempre. Y él, a pesar de todo lo que perdió, todo, en el verso 25, que es el texto clave del libro, anoten por favor, capítulo 19, verso 25. Él tuvo la fuerza, la dinámica en su espíritu, en su corazón, en su mente, a pesar del estrés emocional, psicológico que él tenía y que sufría. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No entiendo por qué me está pasando esto. Y todo el sufrimiento que tengo, me abandonó mi mujer, murieron todos mis hijos, he perdido casi todos estos amigos míos. Son personas que vienen a decirme cosas malas en vez de venir a consolarse y condolerse. Ya, él los trata, ya en el capítulo 6 los define como son. Verso 24, capítulo 6, verso 24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Tiene que haber tenido un sufrimiento muy grande. Y aquí están sus amigos, pues, cargándole todo. Y él dice, cuán eficaces son las palabras rectas. A veces nos equivocamos y mucho. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Tenemos que conocer el fondo de la cosa. Por eso tenemos que ser juiciosos. Y tenemos que siempre compadecernos con los que sufren. Y sufrimos por 3 causas. Sufrimos, según el problema del dolor, sufrimos por 3 causas. ¿Verdad? Sufrimos, ¿verdad?, cuando violamos las leyes naturales. Por ejemplo, violamos la velocidad de andar en coches rápido cuando la velocidad media del hombre, desde el punto de vista de la naturaleza misma, de la cosa ecológica, es 6 kilómetros por hora. 6 kilómetros por hora. Un hombre a un paso ansioso, con todo lo que tiene que llevar, acarrear y qué sé yo, etcétera, en sus hombros y todo eso, 6 kilómetros por hora. Y vamos a 120 en un auto. Es contra natura, ¿verdad? Entonces, a veces se descompone, viene otro, nos estrella, qué sé yo, vamos a sufrir las consecuencias. Cuando violamos, cuando hacemos reyes, hacemos casas, le comen al río, le comen al mar y qué sé yo, empiezan a hacer
casas y todo, luego crece el río, marca su rumbo, recoge lo que era de él, recupera, qué sé yo, su rumbo según las leyes y sufre las consecuencias. ¿Qué hace un hombre viviendo en un edificio, qué sé yo, de casi 100 metros de altura? Entonces vienen los aviones terroristas, lo echan abajo y la gente sufre. Bueno, ¿verdad? A veces vamos a sufrir las consecuencias, no hacer las cosas, ¿verdad? Más o menos equilibradas. Sufrimos, ¿verdad? Por el maltrato de terceras personas. Sufrimos el desprecio, la traición, la explotación, el crimen y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar en la televisión, en los medios de comunicación, está cada rato. Y vamos a sufrir las consecuencias por eso. Pero el origen del problema es el que a veces no sabemos nosotros. Y cuando se ignora y no se sabe el por qué, no nos queda otra que confiar en el Señor y pedir que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a superar eso. Y la tercera razón por qué sufrimos es cuando violamos las leyes divinas. Si hoy vivimos en un mundo que está convulsionado, triste, casi cada vez peor, es porque nos olvidamos de nuestros orígenes, perdimos nuestra identidad moral y espiritual. Nos olvidamos que somos seres espirituales, que tenemos responsabilidades morales y espirituales, y cuando violamos esas leyes espirituales, vamos a sufrir las consecuencias. Vean ustedes, ¿ya? ¿Por qué sufre la gente a las 3 de la mañana? Porque lo asaltan, vienen borrachos por una calle, salen otros, los acuchillan y los matan. ¿Qué hacía esa gente a las 2 de la mañana en esos lugares? ¿Y en qué tipo de lugares? Y toda la gente, ¿verdad?, que matan a otros y que roban y que asaltan y que viven en la droga. Escuchen ustedes el lenguaje de esas personas, bandidos, en la televisión, cómo salen. La televisión mismo, ¿verdad?, es una guarida, ¿verdad?, del diablo, y el diablo feliz con eso, porque eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere, que el hombre se rebele en contra de Dios, que viva como él quiera, da lo mismo, no importa. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero ustedes me están echando a mí la culpa, y yo, no sé, estáis equivocados. Capítulo 6, verso 26. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Si nosotros vemos a un hermano que está en una condición tan terrible, ¿ya?, y vamos y le decimos, no, tú estás sufriendo porque fuiste malo, perverso, etc. Dice, también os arrojáis sobre el huérfano. Él se siente como un huérfano. Ya, como que, ¿quién tiene cuidado de un huérfano? Deben imaginarse ustedes cuál es la condición de una persona huérfana que no tiene padre, madre, hermanos, hermanas, nadie. Un ser viviente, pequeño, expuesto, vulnerable, 100%. Y caváis un hoyo para vuestro amigo. O sea, en otras palabras, les dijo, vosotros sois sepultureros. Vosotros sois sepultureros. Caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, y ve si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? A pesar del sufrimiento, Job puede pensar. A mí me recuerda esto, una situación de Jesucristo. Yo tengo un sermón que se llama, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero decirle que a mí el pensamiento que descubrí en el estudio y todo lo más, bueno, he escuchado a muchos hermanos también, he leído muchas cosas, pero yo siempre trato de hacerlo a la pinta mía, ya. Y yo me metí en eso. Y
Y yo encuentro ahí algo realmente extraordinario. En primer lugar, había leyes muy estrictas para la, ¿cómo se llama? La gente que sufría de esta enfermedad tremenda, que era la lepra, que es una enfermedad a la piel y que ataca el sistema nervioso central, esquelético, ¿verdad? Y lo último que daña es el cerebro y todo eso. Y es terrible, y hay 170 clases de lepra. Se dice que la psoriasis es una clase de lepra también. Ya escamatoso, qué sé yo, deforme, llagas, cosas purulentas, feas, 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 feas. Entonces, cuando habían ese tipo de enfermedades, incluso en Chile había leprosarios. Yo no sé si ustedes saben que en la isla de Pascua existía un leprosario. En Estados Unidos hay leprosarios, en Alemania hay leprosarios, en Suiza, en los países más avanzados del mundo existen leprosarios. Pero claro, ya no de la magnitud de antes, porque hoy día existe mucha salud pública y salubridad pública, y la gente no sufre mucho de eso. Era una enfermedad muy compleja y ahí ustedes pueden leer qué es lo que es un leproso y de qué es la lepra y por qué se da. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue de que este leproso que estaba en este leprosario, que vivían en unas cuevas apartadas de los lugares públicos, y tenían que vivir en la oscuridad porque la luz les afecta mucho, y vivían con ropas andrajosas, y les iban a dejar la comida una vez al día como si fueran perros, se las dejaban a 10, 15, 20 metros de ahí para no contaminarse, ¿verdad? La gente, y venía el otro arrastrándose como un perro, como un monstruo así andando, qué sé yo, un ser humano en condición terrible. Y ahí comían y tenían el agua y ahí... Imagínense ustedes todo el dolor que esa gente podría sentir, además de que habían sido apartados de la sociedad, habían perdido sus hijos, su familia, su casa, sus bienes, todo, 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 estaban ahí en esa condición terrible. Y dice que Jesús pasaba y este leproso se viste de sus mejores harapos de ropa, se cubre la cara y todo lo demás, y se presenta entre la multitud a escondidas, porque había una ley que decía que el leproso que fuera sorprendido en la vía pública tenía que ser apedreado ahí mismo rápidamente y crear una hoguera para quemarlo a él y todas las ropas para evitar la contaminación y todo. Y todos atribuían esa enfermedad a la tremenda maldad que había en aquel individuo y por eso estaba en esa condición, cosa que no era cierto. Porque en una ocasión a Jesús le hicieron esa pregunta. Señor, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Este o sus padres? ¿Saben ustedes que Jesús ni siquiera se tomó la oportunidad para decirles que estaban equivocados? Jesús les dice, para que la gloria del Hijo del Hombre sea glorificada en él. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Jesús no argumenta con esa gente que dice, mira, ¿quién pecó? ¿Ya? Este o sus padres para que hayan nacido así. Ninguno de los dos, dice Jesús. Pero no dice con tales y cuales palabras, sino que simplemente dice, no, este nació así para que la gloria de Dios sea manifestada en él. O sea, viendo decir lo que ustedes están diciendo no es una tontería. Este no nació ciego porque su papá o su mamá o él mismo hizo algo malo, sino simplemente por una malformación, alguna situación, alguna enfermedad que le cegó o nació de nacimiento así. Pero si este hombre nació así en esa condición, yo voy a sanarlo. Y ustedes van a ver la gloria de Dios manifestada en él. Bueno, y después sabemos toda la historia. Pero bueno, volvamos al leproso. Y dice que cuando está en la multitud, viene y cae de rodillas delante del Señor. Y se muestra, se saca la ropa y ve que está todo leproso. Y en su amargura, su tristeza, su desesperación, le hace la pregunta al Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme.
tremendo. A pesar de todas sus desgracias y su condición miserable, no perdió su integridad y su fe en el Señor. Y el Señor, ¿qué le contesta? Lo toca, violando todas las leyes de los hombres, lo toca y le dice, sí, quiero ser limpio. ¿Cuántos leprosos hay en el mundo? El mundo está lleno de leprosos espirituales. Pero mientras ellos no tomen conciencia de lo que padecen, de lo que tienen, qué sé yo, etcétera, y no tengan la disposición de venir de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, si puede y quieres limpiarme, el Señor lo va a limpiar. Dice que nuestros pecados han sido lavados. Ananías le dice a Pablo, hermano Pablo, levántate y lava tus pecados. El Señor nos limpia, nos sana, ¿verdad? Dejamos de ser un leproso. Y aquí viene lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Saben cuál es mi reflexión sobre la condición moral, anímica, espiritual que tenía el leproso? Dice, me voy al pueblo y me descubro delante de Cristo. Y si no me sana el Señor, no importa, me van a matar. Pero ¿para qué? Dice, me preocupo, si ya estoy muerto. Si ya estoy muerto. Se descubre delante del Señor. Y el Señor lo sabe. Bueno, ahí se pueden hacer varias aplicaciones espirituales hoy día en el mundo de los hombres. Cómo se debaten los mundos, el mundo, la gente. Tiene que tener esa actitud. Todas esas personas que están en esa condición son leprosos espirituales. Tienen que venir en una actitud de reverencia, de reconocimiento y de humillación delante del Señor, para que el Señor los pueda limpiar de esa lepra espiritual que sufren. Pero yo lo creo eso. Él simplemente vino y se descubrió, dijo, bueno, si me matan, si total, ya estoy muerto. ¿Qué importa? Y el Señor le sanó. Capítulo 6, verso 30, dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Pregunta, ustedes son sabios, ustedes son filósofos, son gente con instrucción rabínica o escuelados, como decía un hermano. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Sigue Job ahora en su discurso, capítulo 7, verso 1. ¿Se acuerdan ustedes del texto de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 16? ¿Ya? Un sermón que yo tengo basado en ese texto que se llama ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Veamos, es un texto clásico en el libro de Santiago, un texto clásico, capítulo 4, versículo del 13 al 16, ¿ok? Vamos a leerlo y volvemos a Job, capítulo 7. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda
jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Job del 1:7, versículo del 1 al 7, vamos a leer. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Yo hace años que no escucho en la televisión decir hasta mañana si Dios quiere. Todos son atrevidos, jactanciosos, soberbios. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Les quiero mostrar una anécdota que me contaba mi abuelito, como dice el hermano Holly. Pero esto fue cierto. Cuando dice aquí, dice, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Mi abuelito me contaba que él comenzó a trabajar en el campo a los 8 años. Ya muy tiernito, pero suficiente como para ayudar en cosas pequeñas, etc. Entonces, cuando ellos iban a trabajar a los campos, a segar trigo, y era mucha la gente, y hacía mucho calor, mucho calor. Ya en verano, ¿verdad? Cosechar y el sol quemante. Y había unos a la orilla, ¿verdad? Unos arbolitos ahí a la sombrilla. Y cada 2 horas, el capataz que andaba a caballo gritaba, ¡agua! Y tenían ellos que recogerse a un lugar donde estaba el agua en unos barriles de madera, con una llave de palo, y en unos vasos que eran unas calabazas tipo mate, que habían fabricado como vasos, tomaban agüita y se echaban en el cuello y qué sé yo. Y también mi abuelito, de 8 años. Y así se pasaron hasta que cumplió como 12 años. Y entonces, a los 12 años, y había otra instancia en que podían descansar. Y ahí se descansaban 5 o 10 minutitos que se tomara agua, como cuando hace mucho calor, ¿verdad? Y se hidratan los jugadores del fútbol, que lo hemos visto en las canchas y esas cosas. Pasaba con los trabajadores y volvían otra vez al trabajo, ¿verdad? Y era un trabajo extenuante. Como el siervo suspira por la sombra. Que le diga al capataz, agua, vamos a la sombrita, descansamos un ratito, qué sé yo, etc. Y el día pasa, parece que va lento, pero se va muy rápido. Pero a los 12 años seguían en esa labor y mi abuelita le hizo una petaca. Una petaca es una bolsita de cuero, de un cuero que ellos mismos fabricaban, lo curtían, ¿verdad? Y lo sobaban y quedaba muy como una especie de cuero de badana, así una cosa muy suave. Y lo cosían con la misma cuerina por la orilla y en la boca le hacían, ¿verdad? Unos lazos por hoyos, por la, qué sé yo, con un clavo de esos que cosían sacos, una aguja grandota de este volado. Le pasaban el cuerito ahí, la cuerina, y la ponían. Entonces se hacía una cosa ahí, se echaba el nudo ¿y para qué servía esto? Y mi abuelita le hizo una con tabaco picado. Tabaco. Porque ya a los 12 años, un niño que entraba en la adolescencia, ya se creía, ¿verdad?, con un espíritu de hombre y un poquito más de fuerza y que sé yo, además de resistencia. Ya no era un niño de pecho todavía o tierno, ya estaba ya haciéndose jovencito, ¿no es cierto?, mozuelo, como decía mi abuelo, adolescente. Y entonces mi abuelita dice que le dijo,
o sea, mi bisabuela, le dijo a mi abuelo, te hago esto, dice, para que descanses un poquito. ¿Y de qué manera, mamá? Ya tú vas a aprender. Y entonces también había un momento de descanso, ya, un momento de descanso, en que el capataz gritaba, tabaco, tabaco, y los que no fumaban tenían que seguir trabajando. Entonces los que fumaban dejaban donde estaba el trabajo, buscaban la sombra, y de papel de arroz se hacían un pitillo de ese tabaco picado por ellos mismos y que lo hacían crecer en la huerta que tenían en la casa donde vivían, secado a la sombra, qué sé yo, de unos árboles o de lo que fuera. Y ahí picadito, qué sé yo, etcétera, se hacían estos puchos, qué sé yo, y se demoraban unos 10, 15 minutos y con mucha calma para poder descansar. Dice mi abuelito, y desde los 12 años yo empecé a fumar y me quedó gustando. Y ya tenía como 80 y tanto y todavía fumaba puros. Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, agua, agua, oh, tabaco, tabaco. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Era tan tormentoso, ¿verdad?, como aquello. Pero siempre me gusta mencionar esta anécdota, que fue cierta, no es inventada, y es lógica, pertenece al folclore de una cultura en que la mayoría de la gente vivía de la agricultura y la ganadería. La industria era muy pobre, muy rudimentaria, muy básica, y el mar, ¿verdad?, la pesca y esas cosas. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Verso 4, hablando de la vida, está reflexionando Job. No necesariamente tiene que tener razón, pero él está reflexionando en su profundidad y en el sufrimiento que está pasando. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Hermanos, de una enfermedad terrible, una enfermedad asquerosa, una enfermedad que hiede, y echado en unas camas tipo payasa, que eran unas frazadas o alfombra que ellos mismos habían tejido con la lana y qué sé yo, las tiraban en el piso. Y ahí entre el polvo y la tierra y todo lo demás, y las pulgas y los piojos y qué sé yo y todo eso. Más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo. Ay, hermano, qué tremendo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. No sé si ustedes conocen los tejedores antiguos, los tejares, los telares. Corrían por una maderita, ¿verdad? ¡Chum! Y la tiraban, qué sé yo, y le echaban grasa para que corriera más rápido, ¡chum! Y corrían. Y algunos eran muy rápidos en eso y luego con otra tabla lo apretaban y lo iban dando. Y fenecieron sin esperanza. Y la reflexión del pobre Job, verso 7. Acuérdate de mi vida. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el mío. Hermanos, una persona en ese estado, en esa condición calamitosa de sufrimiento psicológico emocional, ya de perder a su esposa, que sus hijos los mataron, a sus hijas, perder todo y más encima una enfermedad de esta magnitud.
Y el hombre soportando eso y no pierde su fe, su confianza, su carácter moral y espiritual. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Dice, hablando de la vida del más allá, dice, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Cuando nosotros vemos que una persona está angustiada de espíritu, tenemos que ser compasivos con esas personas. Ponernos en el lugar del sufrimiento y de lo que esa persona está padeciendo. Y va a ser la única manera en que nosotros vamos a encontrar satisfacción. Vamos a encontrar, digamos, paz. Y a veces nos quejamos por tonterías, por cosas que sé yo que no tienen mucho sentido. De repente hay personas que andan muy tristes y dicen, no, porque el hermano me miró aquí, que parece que el sermón que predicó el hermano lo predicó para mí. Quiere decir de que había algo de cierto en el sermón del hermano que te tocó a ti, po. ¿Por qué tú te sentiste identificado? Te metió el dedo en la llaga. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Quedarse callado. Agradecer a Dios que ese hermano está diciendo esas cosas que me hacen a mí reflexionar para ser un buen hijo suyo. Por tanto, no refrenaré mi boca, qué sé yo, etc. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardas? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, el hombre ya no solamente está sufriendo, ¿verdad? Psicológico, emocionalmente, ¿verdad? Sufriendo una enfermedad física también que es bastante indeseable, pero ahora empieza a disfariar. Yo tendría unos 10 años o 12, iba con un tío que íbamos a ver una película y una vez fuimos a ver El Hombre Lobo, una película en que el hombre se transformaba como lobo. Y fui con un tío a un biógrafo, decían antes. Ahí llegamos como a las 12 de la noche a la casa y me acosté, yo dormía con mi abuelita materna, en una pieza, yo en una cama y él en la otra. ¿Ya? Y en la noche empecé a disfariar porque veía yo que el hombre lobo entraba por el tragaluz de la puerta. Y entonces mi abuela me prohibió que fuera con ese tío a ese tipo de películas y lo retó bien retado, que cómo se le ocurre haber llevado al niño a ver esas películas de terror. Que no eran de terror, ahora uno las ve y se ríe, ¿no? Dice, entonces me asustas con sueño y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida y no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Verso 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares mañana,
ya no existiré. Él dice, Señor, no entiendo. Estoy sufriendo mucho, 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 mucho. Confío en ti. Entonces, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad si es la causa por la que sufro? Qué tristeza tiene que haber tenido el Señor en su gloria al ver a este siervo suyo, a este santo suyo, a este hijo de Dios suyo, sufriendo y aguantando las acechanzas del diablo. El dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás. ¿Qué cómo funciona? Por eso nosotros, mientras más apartados estemos del mar, mejor. Pero a veces nos va a tocar de una manera u otra. Y tenemos que confiar en el Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé el ánimo, que nos dé el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría de Dios para hacer la parte que nosotros creemos que podemos hacer y las que no, dejarle en las manos del Señor. Y Él nos va a ayudar. Acuérdense ya del capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor les bendiga. Seguiremos la próxima semana, si Dios quiere. Capítulo